88 campanadas resonaron en el Vaticano, una por cada año de vida del Papa Francisco. Noticia, el Papa Francisco habría fallecido hace unos minutos, lo acaba de confirmar la agencia EFE, ha estado ausente en todos los ritos de la Semana Santa, al seguir convaleciente tras su hospitalización, apareció este domingo en el balcón de la fachada de la Basílica de San Pedro para la bendición Urbi et Orbi y después recorrió la plaza en su papamóvil y en su mensaje condenó la carrera de Rearme. Solo, bajo la lluvia, en medio del miedo del mundo, un hombre mayor, en silencio, rezaba por todos. Era 2020, la pandemia, y el Papa Francisco se convirtió en un símbolo global de fe y esperanza. Hoy, ese hombre ha partido. El Papa Francisco falleció el 21 de abril de 2025, a los 88 años, en el Vaticano. Fue el primer Papa latinoamericano, el primer jesuita, el primer no europeo en más de 1000 años. Amado por millones, criticado por otros, su legado marcó a toda una generación. Luchó contra los abusos en la Iglesia. Reformó el Vaticano desde dentro. Alzó la voz por los pobres, los migrantes, el planeta. Su sencillez, su cercanía, su mirada humana, lo hicieron único. Ahora el mundo entra en luto. Y la Iglesia, en transición. El trono de San Pedro está vacío. La era Francisco ha terminado. Pero su voz seguirá resonando. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Il maestro delle cerimonie di leggere il messaggio. No hablaba desde arriba, caminaba entre la gente, tocaba manos, besaba niños, escuchaba historias. No fue solo líder espiritual. Y Buenos Aires. Sí, trajimos la chipa. Acá está la chipa, sí tenemos la chipa. Sí. ¿Quién tiene? La chipa. Acá tenemos la chipa. Hizo la hermana Felicia. La hermana Felicia. Chipa. Chipa paraguaya. Algunos sueñan con un futuro utópico. No, la historia ya pasó, no, lo de antes no, ahora empieza. Ahora no empieza nada, te la vendieron. Bernardes, nuestro poeta, termina un verso diciendo: lo que el árbol tiene de florido viene de lo que tiene de soterrado. Volvé a las raíces y armá tu futuro desde las raíces de donde te viene la savia. No renegues la historia de tu patria, no renegues la historia de tu familia, no niegues a tus abuelos. Busca las raíces, busca la historia y desde allí construir el futuro. Y aquellos que te dicen que sí, los héroes nacionales ya pasaron o que no tiene sentido, que ahora empieza todo de nuevo, reíteles en la cara. Son payasos de la historia. Somos una máquina de fabricarnos tristezas, porque andamos a ver quién nos quita la dificultad. Y con eso de quién me va a mover la piedra, vivimos entristecidos. ¿Por qué cuernos buscás entre los muertos al que está vivo? ¡Lo tenés vivo allá! Y estas buenas mujeres que se levantaron tempranito para ir a ungir el cuerpo del Señor, en el camino estaban muy preocupadas sobre quién les iba a mover la piedra. Y esa preocupación como que les retardaba quizás la entrada al sepulcro. Sabemos que la piedra estaba removida. No lo sabían ellas. No está aquí, les dice el ángel. Les da la noticia. Ha resucitado. No sé, me quedo pensando en nuestra vida.
¿Cómo nos cuesta llegar a la evidencia de esa verdad? De aceptar y recibir el anuncio que no está allí, que ha resucitado. Y cómo a lo largo de la vida andamos pensando quién nos va a mover la piedra, y las dificultades de la piedra nos quitan la verdadera visión de la verdad. ¿Quién me va a mover la piedra? Y allá voy y le pregunto a uno y que el otro y qué sé yo. No, mira, comprate una cinta roja contra la envidia que vas a ver que te va a solucionar. No, mira, yo conozco una tarotista que te va a decir la justa, o si no hace esto, poner ruda macho en tal lugar, ¿no es cierto? Y andamos a ver quién nos quita la dificultad. Y con eso de quién me va a mover la piedra, vivimos entristecidos. Porque en el fondo nos quedamos a mitad camino en el problema de la piedra y no vamos a mirar qué es lo que hay en el sepulcro. Dejemos de fabricar tristezas. Cada uno a veces sueña cosas que nunca van a suceder, pero soñalas, desealas, busca horizontes, abrite a cosas grandes, abrite y soñá. Soñá que el mundo con vos puede ser distinto. Por ahí se les va la mano y sueñan demasiado y la vida les corta el camino. No importa, sueñen y cuenten sus sueños. Hablen de las cosas grandes que desean. Porque cuanto más grande es la capacidad de soñar y la vida te deja a mitad camino, más camino has recorrido. Criminalizzare le persone di tendenza omosessuale è una ingiustizia. Se una persona di tendenza omosessuale è credente e cerca Dio, ¿chi sono io per giudicarlo? ¿Quién soy yo para juzgar? Con esa frase, dicha en un avión, el Papa Francisco cambió para siempre la forma en que el mundo veía a la Iglesia. No hablaba solo como pontífice, hablaba como un hombre, como alguien que conocía el dolor del pueblo. Jorge Mario Bergoglio nació en Buenos Aires en 1936, hijo de inmigrantes italianos. Estudió química y un día eligió un camino radical, la vocación jesuita. Fue ordenado sacerdote, luego arzobispo de Buenos Aires, cardenal, hasta que en 2013, tras la histórica renuncia de Benedicto XVI, se convirtió en el Papa número 266 de la Iglesia Católica, el primer Papa latinoamericano, el primer jesuita, el primero no europeo en más de 1000 años. Eligió llamarse Francisco, por San Francisco de Asís, el santo de los pobres, de la paz y de la creación. Y como Papa, encarnó ese mismo espíritu. Rechazó el lujo del Vaticano. Vivió en una residencia modesta. Se movía en autos sencillos. Comía en el comedor común. Pero su humildad no significó debilidad. Reformó la curia romana, sacudió estructuras de poder enquistadas y enfrentó con firmeza los abusos sexuales dentro de la Iglesia. Expulsó a encubridores, escuchó a las víctimas y estableció normas claras, tolerancia cero. Impulsó una Iglesia más abierta, más diversa, más participativa. Nombró cardenales de lugares olvidados. Promovió la sinodalidad, una forma de gobernar basada en el diálogo y la escucha. Fue la voz de los que no tienen voz. Habló por los pobres, por los migrantes, por los olvidados. Fue también el Papa del medio ambiente. Con su encíclica Laudato Si, denunció el daño al planeta como pecado y pidió una ecología integral. No fue político, fue profético. En Fratelli Tutti, pidió una fraternidad sin fronteras, una humanidad más unida, más compasiva. Visitó cárceles, hospitales, campos de refugiados. Pidió perdón a los pueblos originarios, mediador entre naciones, pacificador en guerras, pero también firme en temas sensibles. Defendió la vida desde la concepción, reafirmó la tradición y pidió inclusión sin ruptura. Fue amado por millones y criticado por otros, especialmente por sectores ultraconservadores que no soportaban su forma directa, cercana y reformadora de ejercer el poder. Hoy, tras una vida de servicio, oración y lucha, el Papa Francisco ha partido, a los 88 años, en el Vaticano.
rodeado de silencio y de historia. Pero su legado sigue. Y ahora, el mundo se pregunta, ¿quién ocupará el trono de Pedro? Ya se habla de varios posibles sucesores. El cardenal Matteo Zuppi, cercano a los movimientos sociales. El cardenal Peter Turkson, africano, con fuerte perfil ambiental y moral. O incluso el filipino Luis Antonio Tagle, símbolo de una iglesia asiática en crecimiento. El cónclave se acerca. La historia continúa. Pero la era de Francisco no se olvida. Hoy, el mundo despide a un papa que no reinó, caminó. Que no impuso, escuchó. Que no juzgó, abrazó. Descansa en paz, Francisco. Tu voz no se apaga. Tu huella queda viva en millones de corazones.